Bueno, seguimos en Mañaneros abriendo un melón, porque con la esperanza de que la ciencia los despierte en un futuro, les resucite o conecte con su cerebro, vaya usted a saber qué avance cibernético, hay 5 españoles cuyos restos descansan ya en contenedores de nitrógeno líquido dispersados por el mundo. Vean. El último español criogenizado es un asturiano de 71 años. Ocurrió hace un mes. Su familia ha decidido congelar su cerebro para devolverle la vida tan pronto como la ciencia lo permita, probablemente en un cuerpo mucho más joven. Han enviado el órgano al centro de criopreservación más avanzado del mundo. Está en Zúrich, en Suiza, y allí está sumergido en un contenedor de nitrógeno líquido. Hay otros 4 españoles en esta misma situación. La pionera fue Cristina Comos Castillejo. En 1996 tenía 21 años cuando murió de un ataque al corazón. Su madre decidió que no habría sepultura ni horno crematorio para Cristina. Eso no lo sabe nadie, lo que es el dolor tan inmenso que se siente. Dice, criogenízala. Decidida a salvarla de la muerte, eligió un destino entonces de ciencia ficción. Hubo uno que dijo, oiga, llamen ustedes a América, que la pongan enseguida en algo frío. La tuvimos fría, 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 hasta que llegó allí. Viajó con el cuerpo de la hija hasta Estados Unidos, donde aún hoy reposa atención junto al de su suegra, que fue la paciente número 2. Falleció a los 98 años y ahora abuela y nieta están en hipotermia profunda en Arizona, cerca de donde esta madre construyó un chalet para esperar de cerca el milagro de la resurrección de sus familiares. Los casos españoles número 3 y 4 ocurrieron en el 2016. Fueron el barcelonés Javier Ruiz Álvarez, que ahora se encuentra en un pequeño centro de Alemania, y el padre de Max, un joven familiarizado con los movimientos futuristas e inmortalistas que ha apostado todo por la ciencia. La sociedad incrédula es testigo de cada vez más travesías del luto a la esperanza. Y seguro que muchos conocen esa leyenda urbana, porque es leyenda urbana, que dice que Walt Disney, el cuerpo, se conserva congelado en espera de que se encuentre un remedio para su enfermedad mortal. Bueno, pues es mentira. El cuerpo del dibujante, del creador, fue incinerado. Sin embargo, esta opción de ser criogenizado ya es posible. Eso sí, lo de resucitar todavía no está muy resuelto, ¿eh? Todos los seres vivos tenemos un reloj biológico. Cuando este se detiene y la persona ya está clínicamente muerta, pero sus órganos todavía se pueden recuperar, ahí es cuando empieza, cuando nos vale, la criogenización. Este proceso consiste en congelar un cuerpo para ser reanimado en el futuro. Es básicamente un método de preservación de seres vivos. Se consigue al conservar cuerpos en cápsulas como estas, cápsulas con nitrógeno líquido a 196 grados bajo cero. Estas son las cabinas de nuestros pacientes, es donde tenemos todos los cuerpos almacenados, 199 humanos y 100 mascotas. Para que no se formen cristales de hielo en nuestro organismo, la sangre se sustituye por líquido anticongelante. También se aplican sustancias químicas llamadas crioprotectoras. En total hay 5.000 personas en el mundo en lista de espera. 500 ya lo han conseguido, 5 de ellas son de España. Sin embargo, aquí en nuestro país, este método para revivir no está considerado dentro de la legislación. El Código Civil no lo permite. Donde sí se puede, en estos países. El primero de la historia en Estados Unidos, hace más de 50 años, en 1967. Un sueño, el de poder renacer de la muerte, de momento solo corroborado en las películas. De tiempo, la criogenización tiene un aspecto, bueno, tiene muchos, metafísico, religioso, espiritual, pero también hay que contemplarlo desde el aspecto puramente económico, Ana. Sí, Jaime, precisamente es lo que vamos a intentar analizar. Vamos a dar datos, precios, costes, porque hablamos de criogenizar, criopreservar. La criónica es un proceso bastante caro. En Suiza, por ejemplo, el precio oscila entre los 75.000 euros por el cerebro y los 200.000 por el cuerpo entero. Sin embargo, en Estados Unidos hay 2 empresas que se dedican a la criónica. Una está en Arizona, donde criopreservar el cerebro sale por 80.000 euros y el cuerpo entero nos costaría 200.000. Hay otra empresa en Michigan, la Decana, que sigue manteniendo el mismo precio, atención, desde hace 50 años, de 28.000 euros por el cuerpo entero, aunque hay que hacerse socio y pagar una cuota de unos 100.000 euros anuales. Aunque lo más económico es el único instituto que se dedica a esto en Rusia. Allí un cerebro cuesta 12.000 euros y el cuerpo entero sale
por unos 36.000. Aunque ahora no sé yo por cómo están nuestras relaciones un poquito congeladas. Bueno, está con nosotros el doctor José Luis Cordeiro. Ya podemos saludarlo. Estamos hablando de ciencia ficción, como muchos dicen, o no sabemos si se hará una realidad al menos dentro de, no sé, 30, 40 años. Doctor, buenos días. ¿Es una realidad o algo que está muy próximo? Bueno, ya que hablaste de la ciencia ficción, a mí me gusta decir que la ciencia ficción de ayer es la ciencia real de mañana. Y estamos muy cerca, de hecho. Ya se pueden criopreservar embriones, óvulos, espermatozoides humanos. Y han nacido millones de humanos que han estado criopreservados. Claro, de pequeños, ¿no? Pero también la ciencia ha ido avanzando. Ya se pueden criopreservar diferentes tejidos como óvulos, córneas humanos y en algunos animales incluso órganos. Por ejemplo, en ratones y conejos tú puedes criopreservar el riñón y luego reanimarlo, hacer un trasplante. Entonces, esta ciencia está en un proceso de evolución acelerada y cada vez avanzamos más, cada vez se sabe cómo criopreservar más órganos y lo importante, cómo reanimarlos en el futuro. Por eso es que están creciendo los centros en el mundo. El nuevo que se ha abierto en Suiza hace un poco más de un año, donde está el último paciente español, pero hay centros en China, hay centros en Australia, obviamente los principales en los Estados Unidos, pequeños centros en Alemania, etc. Esto está creciendo, pero también hay que cambiar el tema legal, porque España ahí está retrasado. Al igual que lo estuvo con la cremación, la incineración no fue permitida en España hasta 1978. En España solo existía el entierro hasta 1978. Ahora ya existe la cremación, que es lo más utilizado hoy en España. En ciudades grandes como Madrid, Barcelona, entre el 60 y el 70% de las personas que fallecen son cremadas. Y nuestro objetivo es que se permita la criopreservación, porque si a ti te entierran, te comen los gusanos y las bacterias. Si a ti te creman, te vuelves cenizas. Pero si criopreservamos tu cuerpo, o por lo menos tu cerebro, tenemos tu información para tratar de reanimarte en el futuro, y que estimamos que esto va tan rápido que es posible que... Primero vamos a intentar comprender cómo es el proceso en este momento, cómo es la técnica para crionizar un cuerpo, un ser humano. Sí, bueno, de nuevo, esto se descubrió hace 70 años. Primero se criopreservaron los espermatozoides, que es muy fácil criopreservar un espermatozoide. Tú lo pones en nitrógeno líquido y él se congela y luego lo reanimas sin ningún problema. Luego tomó 20 años lograr hacer esto con óvulos, porque los óvulos son más grandes y tienen agua, y si el agua se congela directamente forma cristales. Entonces se desarrolló una tecnología que se llama vitrificación, inyectando un líquido crioprotector, y esto permite hoy en día lograr que los óvulos estén criopreservados y reanimarlos. Luego tomó otros 10 años pasar a embriones, que son más grandes que los óvulos y muchísimos más grandes que los espermatozoides. Para concretar, porque estamos haciendo un recorrido histórico, para concretar y para que el espectador lo entienda, hoy en día el cuerpo de un ser humano, ¿qué técnica se utiliza? ¿Cómo se crioniza? Pues igual que se hace con un óvulo o con un espermatozoide, se inyecta un crioprotector y luego se baja la temperatura hasta menos 196 grados Celsius. Esto ya existe, esto se hace en medicina normalmente, también con el cordón umbilical. Cuando uno agarra el cordón umbilical, lo pone en un crioprotector y luego lo lleva a temperatura de nitrógeno líquido. Es lo mismo que se hace actualmente para otros tratamientos. Pero eso se hace actualmente, lo que no hay todavía es la posibilidad de reanimar y queda un largo camino para llegar, si se llega en algún momento a esa reanimación, ¿no? Claro, por eso es que yo he hablado de la historia. Esto era imposible hace 70 años, incluso hace 50 años imposible con óvulos, o hace 40 años imposible con embriones. La ciencia avanza. Por eso es que pensamos que en 30 años probablemente sea posible ya reanimar corazones, pulmones y cerebros. Esto es gracias a los avances científicos que van cada vez más rápido. Esto es algo exponencial y es lo que la gente tiene que comprender. Claro que no está garantizado, pero si hablábamos hace un siglo es que no existía ni la criopreservación de embriones humanos.
¿Y por qué dice que en el año 2045 conseguiremos la inmortalidad vía rejuvenecimiento? Bueno, esto en realidad no son cifras mías, sino de un gran amigo, maestro y mentor, que es director de Google y fundador de Singularity University, Ray Kurzweil. Ray Kurzweil lleva medio siglo haciendo proyecciones y él habla de cuándo vamos a llegar a Marte, cuándo vamos a tener inteligencia artificial similar a la humana y cuándo vamos a lograr rejuvenecer a las personas. Todo esto lo copio yo y lo explico en mi libro, La muerte de la muerte, donde Ray Kurzweil escribe unas hermosas palabras y yo utilizo sus cifras. La cifra que él da, gracias a los cambios exponenciales, es que estimamos que muy pronto vamos a llegar a inteligencia artificial igual a la humana y vamos a lograr detener el envejecimiento y rejuvenecer y también reanimar personas criopreservadas, porque el objetivo es reanimar esas personas y hoy sabemos que ya se puede comenzar a leer el cerebro. La empresa de Elon Musk, Neuralink hace conexión del cerebro a la nube, a internet, a ordenadores y vamos a poder leer el cerebro y comunicar el cerebro y guardar las cosas del cerebro. La ciencia avanza a un paso vertiginoso y nosotros confiamos en los avances científicos. Luis Quevedo quiere preguntar. Sí, ¿cuándo y por qué va a suceder esto? ¿Qué piensan ustedes que le pueden garantizar a los clientes que una vez fallecidos, muertos, los criopreservan? De nuevo, esto es una apuesta a las investigaciones científicas. Nadie sabe si esto será posible, pero toda la evidencia indica que va a ser así. Repito, he hecho un recorrido de los últimos 70 años. ¿Qué evidencia es la que indica que va a ser posible? Quiero decir, hace 4.000, 6.000 años lo mismo hacían los egipcios, pero lo que no funcionó para Tutankamón, con la tecnología punta de la época, no hay ningún indicio científico verosímil de que hoy vaya a funcionar con la tecnología punta de la época para el que quiera seguir los pasos del faraón. Claro que hay evidencia. He explicado que hay millones de niños que han sido reanimados después de estar criopreservados. No, millones, en absoluto, no uno ni dos. Perdón, y estos son humanos. Perdóneme, pero no hay ningún niño vivo que haya sido reanimado. Da la casualidad de que encima mi investigación científica se centró en esto. Criopreservar embriones son 4 células que no tienen estructura y que son una pelotita. Si tenemos una tasa de éxito del 50%, si solo se nos muere una de cada 2, ya nos podemos dar palmas con las orejas. No tenemos ninguna técnica razonable. Si se usa con espermatozoides es porque tenemos millones de ellos y no nos importa perder a muchos. Pero vamos, si quisiéramos congelar y recuperar de manera funcional un espermatozoide, sería un negocio malísimo. Hoy no existe ninguna persona que haya sido criopreservada y esté aquí para contarlo. Otra cosa son sus células y la mayoría de ellas murieron en el proceso. No tienen ustedes ninguna base científica para decir todo esto y lo entiendo. Entiendo que venden un producto. No, claro pero que sí, decir claro que que esto sí, de es hecho. Ciencia es bastante esto sangrante. es falso lo que estás diciendo. Vaya. No, esto es muy científico. De hecho, hay una carta abierta de principales científicos de la NASA, de MIT, de Cambridge, hablando que esto es científico y que va a ocurrir en los próximos años. Claro. De hecho, hay un libro incluso que lo pueden descargar gratis de internet, donde se explica cómo es el proceso tanto de criopreservación como cómo será la reanimación en el futuro. Bueno, un profesor de la Stanford reanimación University, nadie la de las puede mejores entender, universidades. Ni la puede proyectar. La complejidad de un cuerpo es tremendo y seguramente la pregunta que siempre me hago es, todas las personas que venden estas cosas, porque lo venden, ¿cuánto confían en lo que están vendiendo que no se han criopreservado ya? Eso es lo que siempre me quita el sueño a mí. ¿Por qué no están ustedes todos criopreservados, esperando a ese futuro maravilloso que va a traer la tecnología? Perdón, doctor. Doctor Céspedes, no sé qué quiere preguntar. Esto es una ambulancia al futuro. Bueno, esto es una ambulancia al futuro de la medicina actual a la medicina del futuro. Y esperamos que estos avances van a ocurrir. Pero claro, esto es una apuesta a la ciencia. Nada de esto está verificado, pero sí se pueden criopreservar pequeños organismos y reanimarlos completos. Hay gusanos, por ejemplo, C. elegans, que se pueden criopreservar y luego reanimar. Y esto lo sabemos científicamente y que conservan las memorias, que es lo más importante. Pero una cosa... Pero de nuevo, sobre el tema del cerebro, es que el cerebro lo vamos...
Sí, mire, soy el cerebro doctor lo vamos Céspedes. a leer. Ya se está trabajando en la lectura del cerebro. Perdone, pero el problema básicamente, y no hablamos de investigaciones científicas, yo no me meto en eso, yo me meto simplemente en estudios que son fisiología humana. Aquí, para criopreservar a alguien, tiene que estar muerto. Es decir, tiene que haber muerte cerebral. Si hay muerte cerebral a los 15 minutos y no se ha criopreservado ese cerebro, la única información que podemos sacar es hacerle filetes. Punto. Nada más. Y aparte que conectar un cerebro a ¿Eso algo... es correcto? A ver, la criopreservación se hace con células vivas para interrumpir el proceso bioquímico que les lleva a la muerte y así poderlo reanimar. Si está muerta la célula es resucitar. Claro, y eso creo que solamente Jesucristo lo hizo. Entonces, hablar de cosas como veleidades científicas que pueden ser a futuro, puestos así, pues podemos pensar en muchísimas cosas. Incluso que ese cerebro que han criopreservado pueda estar como en Futurama. Así de claro. Pero sí, claro, parece que pensar yo mucho. lo que quiero es que la gente entienda. Lo interesante es que la gente comprenda las posibilidades. Actualmente, ¿cuáles son las posibilidades? Que te coman los gusanos y las bacterias o que te cremen y te vuelvas ceniza. Esto es la única posibilidad real de conservar por lo menos tus memorias como pensamos hoy en día. Y bueno, y luego veremos qué desarrolla la ciencia. Y a nivel también, ya que mencionaron el tema de costos, esto realmente, la criopreservación del cerebro es muy económico. Y también lo saben las mujeres cuando criopreservan los óvulos o los cordones umbilicales. Esto es un procedimiento que cuesta 1.000 euros. Criopreservamos células vivas. José Luis. Insisto. Tenemos que ir terminando. Una pregunta de Ana. José Luis, mire, una pregunta, puesto que apela usted al entendimiento de la gente, yo le pregunto como psicóloga, al final venden un producto, ¿cómo le explican a las personas que en 50 años quizá ya no sean libres de su vida? Es decir, la pueden conservar hipotéticamente, pero ¿cómo uno es libre para tomar una decisión en un mundo que ya no conoce? ¿Cómo uno puede tener tomar una decisión con referencias que no tiene? Totalmente desprovisto de apoyo, desprovisto de cualquier elemento conocido. Bueno, eso es un segundo nivel de preguntas. Primero es si uno quiere ser reanimado en el futuro y si a uno no le gusta ese futuro, pues se puede volver a desconectar. Pero en lo que nosotros trabajamos es que la gente sepa que esto es científico, que hay cientos de personas criopreservadas en el mundo y que esperamos, gracias a los avances de los próximos 30 años, reanimarlas. Pero de nuevo, repito, ¿cuáles son las opciones? Las opciones son que te coman las bacterias y los gusanos o que te vuelvas en ceniza. Ante esas dos alternativas, yo creo que la gente va a querer conservarse. Y de nuevo, como esto es algo económico, repito, porque criopreservar el cerebro es algo bastante económico, de hecho es mucho más barato que funerales caros. Hay funerales de 20.000 y 30.000 euros. Esto es mucho más barato. Entonces, esto es dar una posibilidad y nosotros lo llamamos una ambulancia en el tiempo. Una ambulancia, porque la medicina de hoy es muy primitiva comparado con lo que va a ser la medicina en los próximos 30 años. Van a haber avances impresionantes y de nuevo, esto es una opción. El que quiera la opción la toma y el que no quiera la opción no la toma. Doctor, muchísimas gracias por sus explicaciones y por presentar esos argumentos relacionados con este asunto. Gracias y muy buenas tardes. A mí es que se me abren varios debates. Uno, por ejemplo, es si hablábamos de la inmortalidad en este caso, tenemos una crisis de recursos. Deberíamos también paralelamente buscar una infinidad de recursos. Y luego también comentaba el doctor, lo barato de esta técnica no lo creo, entonces también entiendo que no todo el mundo podría acceder a este tipo de técnica de perdurabilidad. Hay una cosa que no entiendo. Es muy barato conservar el cerebro, pero si el resto del cuerpo lo tienes que enterrar, ya te metes en un entierro caro. ¿No? No, y además es que hay algo fundamental, es que además del debate científico, que es el primero, el primordial, luego se abre el segundo campo, que es que si ustedes venden esto a 50 años vista, explíquenme dos cosas, ¿por qué y para qué? Porque su única respuesta es, no, es que quizá despiertas, no te gusta el mundo y te desconectas. Hombre, no, tendrá que haber unas garantías de que tienes un proceso de readaptación a un mundo que no conoces porque ha cambiado de forma totalmente impredecible. ¿Y qué hacemos ahí cuando despiertas? Y luego hay otro debate importante y es, ¿de verdad hablamos de criogenización
o hablaríamos de una hipotética, yo lo llamo, no sé si existe así, crioeutanasia, es decir, un caso distinto, una persona que es muy joven, muy entusiasta, que tiene toda la vida por delante y que le asalta una enfermedad fatal. La ciencia sabe que de aquí a 2 años, por ejemplo, 2, 3, 5 años, puede haber una solución. Del mismo modo que se induce un coma, unos cuantos meses, para proteger la vida de alguien, salvaguardarla a largo plazo, podría hacerse algo así. Es decir, vamos a darte un compromiso medio cortoplacista, de tal modo que te pudiésemos ayudar. ¿Eso sería una alternativa entre medias? Yo te diría que, entendiendo la bondad de ese planteamiento, creo que, por ejemplo, la gente que se dedica a estudiar el espacio y el tiempo que toman los viajes simplemente a Marte, se está trabajando en intentar suspender, en tener al cuerpo a la mínima velocidad posible. Pero eso es muy distinto de criopreservarlo como si fueras una rana que pasa el invierno, que hay animales que naturalmente lo hacen porque tienen su anticongelante propio. Hablamos de otra cosa. Me parece mucho más moral, pero claramente estamos en otro ámbito. Bueno, pues lo cierto es que esta técnica lleva ya años desarrollándose y cada vez son más los famosos que insisten en cambiar su ataúd. Por lo que decíamos, un congelador, vean. Son ricos, famosos, pero su poder no lo puede todo. La vida de momento no se compra y algunas de las figuras más reconocidas se resisten a morir. Por eso ya piensan en la criogenización. Paris Hilton hace más de 15 años que baraja congelar su cuerpo. Quiere que sus células permanezcan durante cientos de años en este mundo. Más nombres que sueñan con ser eternos. Uno de los ángeles de Charlie quiere que su cuerpo se conserve a temperatura bajo cero. Deseo que comparte con el conocido rapero Kanye West. Él es creador de Factor X y American's Got Talent. Simon Cowell está convencido de que la ciencia va a encontrar la fórmula para resucitar personas. Y él quiere su oportunidad cuando eso pase. Y terminamos con ella, con Britney Spears. Nunca lo ha dicho en público, pero su entorno asegura que la cantante está obsesionada con la idea de criopreservarse. ¿Y quiénes son aquellos que pueden estar ya congelados? La leyenda urbana se transmite de boca en boca. Walt Disney fue el pionero. Con él se empezó a hablar de esta técnica. Tampoco se sabe a ciencia cierta si Muhammad Ali está criogenizado. El boxeador falleció en 2016. Desde años antes había mostrado su interés por congelar su cuerpo. Y por último, la estrella del pop, la muerte de Michael Jackson despertó especulaciones, conspiraciones y teorías. Una de ellas, que el icono convertido en mito pueda ser reanimado dentro de miles de años para seguir componiendo canciones. En tan solo un minuto llegamos a la 1, a las 12 en Canarias.